Bienvenidos a Bla 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 Presenta, y esta tarde noche ya traigo para ustedes este devocional. No sé cuál es el horario que tú acostumbras al hacer tu devocional. Me gustaría que me lo compartieras. Yo lo estoy estudiando durante toda una semana y tomo de 1 a 2 días para prepararlo, para aterrizar las ideas, y después ya el día que voy a grabar todavía le doy un repaso y voy ajustando en 3, 4 hasta 6 puntos lo que voy a decir o lo más importante de nuestro devocional que hemos titulado como Busca. Así es que, ¿qué es lo que vamos a buscar en este texto? Pues aquello que sea sobresaliente, palabras que se repitan, lo que es verdaderamente importante resaltar o hacer énfasis de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Sé que este es un poquito más largo. La próxima semana espero tener como invitada a una de mis mejores amigas y que nos dé también un tip de cómo hacer un devocional o un estudio práctico de todo un capítulo. La idea es que, pero esto va a ser pues para las personas que tengan ya este hábito o esta disciplina de estar haciendo sus devocionales todos los días constantemente, y cómo poder tener ese aprovechamiento. No nos vamos a mover de ese texto durante un tiempecito, pero no quiero adelantarles más que eso, que vamos a tener más adelante y más técnicas o más formas sencillas y prácticas de poder hacer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero específicamente este devocional es un poquito más largo, es más profundo, y es con la invitación de aquellas personas que seguramente nos están viendo, de que es la primera vez que abren su Biblia, que es la primera vez que van a empezar a tener esta disciplina de hacer el devocional. Sé que a veces lo subo o el lunes o el martes, también depende de mi agenda. He estado un poquito atareada, pero y he tomado también el tiempo para poder pasar con la familia, y sobre todo que tuvimos a la hija de mi esposo de visita, y también poder platicar con ella y poder tener estas pláticas que tuvieran esa visión a final de cuentas eterna, que es lo importante, y poder escucharla y poder compartir con ella. Así es que espero que en esta semana pueda grabarles yo este programita de lo que les hablo de mi amiga, y algún tema en especial que seguramente traeré como primera cosa a la mesa, la sujeción, un poquito también creo que ya les había subido el cómo estarnos gozando constantemente, pero también el cómo tener un corazón agradecido. Así es que hazme saber si tienes algún tema pues de preferencia o en especial que te gustaría que tocáramos aquí en Bla Bla Bla. Pero sin más por el momento, vamos esta tarde noche ya, antes de que se nos vaya esta luz preciosa, y que estoy también trabajando en lo que será la escenografía. Pero bueno, vayamos a nuestro devocional, a lo importante, a alimentarnos y a hidratar nuestra alma. Así es que vamos a empezar. Hoy estaremos en Juan 4 del 27 al 42. Así es que vamos a comenzar con una oración y después con la lectura de la misma. Estaba yo aquí buscando justamente nuestros versículos. Así es que vamos a empezar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, en esta tarde. Gracias, mi Dios, porque tú pones las prioridades en el lugar que corresponden, Señor, porque también nos haces evidente, Señor, que tú nos pones ejemplo de tomar primeramente el alimento que es espiritual, Señor, y que todo lo demás, como una vez leía, Señor, que debemos vivir un 80-20, y vivir un 80 en oración, en crecimiento, en lectura, en práctica de la palabra de Dios, y un 20, Señor, el que podamos compartir y que otros puedan ver lo que solamente tú haces en nuestras vidas. Así es que, Señor, te ruego, Padre, que tú tomes este tiempo, que seas tú, Señor, en cada uno de los oyentes, y también en mi corazón, Señor, y en mi boca, constantemente el que nos esté guiando y nos esté maravillando de lo hermoso y de lo majestuoso que
tú eres, Señor. Gracias por el regalo, Señor. Gracias por cada día, Señor, estar con esa disponibilidad a aceptarnos y a tener una relación con nosotros. Bendice este tiempo en Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Así es que vamos a empezar. Y dice, acuérdense que nos habíamos quedado en este momento maravilloso en donde Jesús le revela a la samaritana, dice el 26, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Y esta revelación debió haber dejado perpleja a la samaritana, pues sabía muy bien a quién se refería ese nombre y todo lo que ya le había dicho de su vida privada hacía evidencia de que él era el Mesías. Así es que estamos en este momento tan importante en donde hace esta revelación Jesús y de repente vienen sus discípulos. Dice, en ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. ¿Podría ser él el Mesías? Dice, entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús, Maestro, por favor, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaron, ¿será que alguien le trajo comida? Pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esta gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así es que el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron, a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Mucha gente que vivía en este pueblo de Samaria creyó en Jesús porque la mujer les había dicho, Él sabe todo lo que he hecho en mi vida. Por eso, cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Él se quedó allí por 2 días y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La gente le dijo a la mujer, ahora creemos, no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Así es que ahí es donde nos vamos a quedar. Él es el verdadero Salvador del mundo, el único Salvador del mundo. ¿Qué palabras o qué fue lo que pudimos ver de importante en este texto? Para empezar, hay algo que me llama la atención y dice que se extrañaron al ver que hablaba con la mujer. Así es que, ¿qué es esa palabra? No es que se hayan extrañado en lo que nosotros conocemos, sino que estaba mal visto que un hombre estuviera platicando con una mujer y aún más siendo samaritana. De por sí ya en Oriente esto no está bien visto o estaba en ese tiempo bien visto. Así es que, pero ¿cuál es la respuesta de los discípulos? Ellos se sorprenden o se quedan como diciendo, ¿qué estará hablando y con una samaritana? Pero no se atreven o nadie le dice a Jesús, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué esta respuesta muestra respeto y temor? No van a preguntarle porque sabían que Jesús estaba haciendo algo
para esta mujer mucho más importante. Ellos reconocían que Jesús sabía lo que hacía, lo cual no tenían el por qué ellos estar cuestionando su decisión de hablar con esta samaritana. Versículo 28. Dice ahí que la mujer dejó su cántaro, pero más bien esto hace referencia a que se despojó o quitó todo peso extra para ir a compartir apresuradamente la noticia de la cual ella se había enterado. Y versículo 29 habla acerca de esta clave: vengan y vean. Habla de ser testigos presenciales de solo lo que Jesús puede hacer. Indica una relación personal. Entonces también en el versículo 32 dice Jesús, yo le puse aquí, Jesús tiene respuestas con propósito y enseñanza, porque dice que Él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Así es que iba a empezar también a tener una plática en la cual iba a dar una enseñanza y el propósito de la misma a sus discípulos. 34. Envió. Énfasis en quién lo envió y para qué lo envió. Entonces, en este 34 nos podemos nosotros dar cuenta que dice, mi comida, dice que Dios dice, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Hay dos cosas que Dios le envió a hacer, o esto es completar el trabajo y obedecerle. Y eso es lo que podemos ver en este 34. Otra, 5. Sembrar y cosechar es un trabajo de equipo. No depende de mí o de mi capacidad. Es el conjunto de todas las herramientas e instrumentos que Dios usa para que otros sean atraídos a Él. El 35. Me gusta como dice, después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien. En la NTV, aquí dice fíjense bien, y en la NTV dice despierten, pongan atención, estén alerta, es momento de accionar esto, ya es importante, ¿no? Porque dice, fíjense bien, toda esta gente que viene como un campo de trigo que ya está listo. A esta se refiere en este versículo 35, despierten o fíjense bien, miren. Es mostrar interés. Quiere Jesús que también estén interesados en lo que para Él es importante. 2 cosas de qué notar. Uno siembra, el que anuncia, el que comparte la palabra, y otro cosecha. Ya es un corazón que está en una convicción de creer que Jesús es el Salvador. Hay una relación, o ya hay un antes, y está listo este corazón para poder empezar a tener un crecimiento espiritual aún mayor. Así es que, ¿qué otra cosa podemos ver? Que el testimonio de lo que Jesús hace en nuestra vida impacta a otros. Es Él y no nosotros. 4 cosas a resaltar. Es que escuchan a la mujer, creen en Jesús, y la comprobación está en que se convierten en testigos presenciales de solo lo que Jesús puede hacer y que lo que Él dice es verdad. Ellos se convencen al escuchar a Jesús y dicen, ya no por lo que nosotros oímos de ti, sino ahora ya es personal, porque ahora escucharon y vieron a Jesús. Y dice, y sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que Jesús hace en nuestra propia vida. Ahora no solo lo que hace en lo de otros, sino ahora vamos a ver lo que en nuestra propia vida Él va a hacer. Así es que
Vamos a pasar ahora a Ubica tu corazón y dice: mi testimonio, amor, pasión dan a conocer a otros lo que Jesús ha hecho en mi vida. Ellos pueden ver, ellos pueden constatar esto que veían en la mujer, porque recordemos que ella es una samaritana, ella ya había pasado por varios esposos con el que ahora estaba viviendo. No era su esposo, ya llevaba 5 matrimonios y entonces era alguien que no tenía credibilidad ante la población. Y cómo ella va con esta certeza y con esta firmeza de ir y compartir que había estado o que había estado con nada más y nada menos que el Mesías, con el Salvador, y que ella quería que vinieran y lo vieran con sus propios ojos y que se dieran cuenta de lo que ella había dicho. Esto era una realidad. Entonces, ¿cómo nos ven? Eso es como que ubicó mi corazón. La mujer hace una pregunta retórica. Saben que su condición, y pues obviamente ella sabe su condición, sabe en qué lugar está y pues sabe que no le va a creer nadie, ¿no? No es una imposición, sino una invitación. ¿No será este el Mesías? Aquí lo que dice es que lo dice de otra manera. Lo dice de otra manera aquí. Dice: no será el Mesías pero esto lo dice en la NTV. Entonces lo está preguntando, no les está diciendo ni les está obligando a venir con ella. Les dice: él sabe todo de mí. Él me ha dicho todo lo que ha sucedido en mi vida. Así es que a causa de esto, ¿no será que Él es el Mesías, de quien hemos oído, de quien nos han dicho que van a venir y que va a venir y Él nos va a enseñar y nos va a mostrar todas estas cosas? ¿No será este de quien hemos escuchado? Así es que ahí es donde ella sabiamente les invita con esta pregunta, o les hace que ellos tomen esa decisión, no se las impone. Énfasis: sabe todo lo que yo he hecho. Ahora lo que más le avergonzaba es motivo de asombro al ser amada y aceptada, como en Juan 6:36, que más adelante lo veremos. Pero dice que Dios le ha llamado a muchos y que estos van a amar a Jesús. Vamos a leerlo para que sea literal y yo no le esté poniendo ni le esté quitando versículos o parafraseando. Así es que mientras aquí lo encuentro, dice también que en el versículo 39 podemos ver nosotros el propósito. Ahí se resume en el 39 cuál es el propósito de esta prioridad y cómo debe de tener este corazón o este interés y este amor por hacer lo que dice este 39, que es obedecer y llevar a cabo lo que es la voluntad de su Padre. Entonces, déjenme un poquito, que no quiere aquí agarrar, pero vamos a seguir. Ubica. No es una competencia o un motivo de ver quién lo hace mejor que otro, sino el seguir con lo que tal vez alguien ya empezó, y ese alguien puede ser Jesús mismo, o que Jesús haya usado a otra persona para compartirle, a alguien de tu familia, un amigo, una nueva creyente en la iglesia. No lo sé, pero no es como no lo hicieron bien, sino que ahora que ya sabes esto, podemos seguir adelante con estas otras cosas, con verdades, con disciplinas. Esto es, ¿no? Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros, y no es que nosotros seamos buenos o excelentes en capacidad, sino que es Él el que dispone nuestro corazón a quererle conocer más. Así es que, ¿qué otra cosa puedo ver? Jesús comunica la urgencia, esto está en el versículo 35, de la tarea de salvación y
nos hace partícipes de ella como a sus discípulos, como lo que está hablando aquí, la finalidad de este compartir y lo que es importante compartir es que en él hay vida eterna. Dice, al creer en él es que podemos tener esta vida eterna. Así es que déjenme cambiar un poquito para ver si ahí nos da. No es el éxito que tienen los predicadores o los que compartimos la palabra de Dios, sino que Dios es el que produce el fruto en cada una de las personas. Eso es realmente lo importante. Podemos compartir, pero lo que Él va a estar produciendo en nosotros es el fruto, y eso lo podemos ver en Juan 5:15. Ahí dice que si permanecemos en Él, entonces vamos a tener mucho fruto. Él nos va a ir podando, va a ir quitando aquellas cosas de las cuales nosotros no realmente ni siquiera las necesitamos, sino que más bien hasta estorban, ¿no? Para lo que Dios hace en nuestras vidas. Y qué es lo que realmente sí es importante, dice que es permanecer en Él. Eso es lo que Dios dice que es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el fruto en nosotros, la permanencia que tenemos. Ok, el versículo que había quedado un poquito pendiente antes de este amor y de esta aceptación que tenemos en Jesús es que dice Juan 6:37, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan yo no los rechazaré. Así es que aun ella no lo había ido a buscar, Jesús había ido a buscarla, pero ahora sabía que quien le busca, que a final de cuentas lo buscamos porque Él nos busca. No es que a nosotros un día amanezcamos y queramos ir a buscar a Dios, sino que Él nos busca a nosotros y pone esta iniciativa en nosotros. Él inicia y nosotros seguimos porque Él nos llamó antes. Y también quiero compartir con ustedes, dice que la mujer hace una pregunta, no, esto ya lo checamos, listo. No es esto, sino que el que podamos permanecer, comunica una relación, una intimidad, crecimiento y producción de fruto. Ok, amor, o el que ama lo que dice Dios y hace su voluntad, permanece en Él, y Dios tiene una promesa para ti y dice que Él permanece también contigo y Él va a hacer posible que este fruto se dé. ¿Y qué es este fruto? Lo que está trabajando en cada uno de nosotros. Esto puede ser tal vez si antes, por ejemplo, a mí me gustaba la mentira y he dejado esa mentira por practicar la verdad, o tal vez qué es hacer la voluntad de Dios, qué es realmente la producción de este fruto, dejar de vivir para nosotros y vivir de una manera que glorifique y exalte a nuestro Dios. Si vivías en infidelidad, ahora vives en fidelidad. Si vivíamos en rebeldía, ahora vivimos en obediencia, etcétera. El versículo 39 da la evidencia de que escuchan, creen. Como resultado hay una relación personal que ya se los había comentado. Sigue a Jesús y óyelo y ve y date cuenta por ti mismo que Él es la verdad, Él es real. Cree y va creciendo esta fe, como dice Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es que vamos también a leerlo, no quiero parafraseárselos, es Romanos 10:17,
cómo es que va a crecer nuestra fe, cómo es que nosotros vamos a tener esta relación personal, cómo vamos a seguir creyendo o afirmando que Jesús es el Salvador y que Él ha venido en rescate nuestro. Y esto es, el creer es la fe depositada en que Él es nuestro Salvador. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Este es en la TLA, vamos a verlo en la Reina Valera. En la Reina Valera también lo tengo aquí, que era el que más o menos estaba yo parafraseándoles. Y esto es lo que dice en la Reina Valera. ¿Dónde debo ubicar mi corazón también? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que mi fe va a crecer por oír y por oír, ¿qué? La palabra de Dios. Así es que ellos estaban escuchando a Jesús mismo. Esto era una realidad. Todo lo que ellos habían aprendido estaba siendo evidenciado en ese momento de esa declaración, y al escucharlo tanto que así le pidieron que se quedara unos días para que pudieran seguir escuchándolo y disfrutándolo de todas sus enseñanzas. ¿Quién no quisiera estar a su lado y no tener que dejar de escucharlo? Que esa también nosotros podemos, que seamos nosotros también alguien que invitemos a querer seguir escuchando de Jesús, que nos pregunten acerca de Jesús, que hagamos tan invitable y tan deseable el que pertenecemos a la familia, el que Él nos ha rescatado y que ha transformado nuestra vida. Haz invitable, haz seguible tu vida para Jesucristo a otros. Así es que, ¿qué es lo que ubica también? Ubica que los samaritanos, al oír y ver, se dieron cuenta y declararon o hicieron esto una verdad para ellos. Esto es una verdad bíblica, y es que Jesús es el Salvador del mundo, no solo de los samaritanos, no solo de los judíos, sino que ellos, siendo samaritanos y que creían estar excluidos, ahora Jesús les decía, no, eso no es así, estoy para todos, y esa noticia también es para ti y para mí, porque no solo es de los judíos, sino que también es de todas aquellas personas que no son judías, que han decidido, que creen, que entregan su vida a Jesucristo, pero Él es el Salvador del mundo. Fuera de Él no hay otro Dios, dice la palabra. Fuera de Él no hay quien salve. Solamente en Él hay esta salvación, esta reconciliación y esta nueva vida. Así es que sigue los pasos de Jesucristo. Jesús aprovecha cada minuto que tiene y lo aprovecha para hablar y para enfocarse en lo eterno. Dos cosas a notar. Él se deleita, Él le encanta, se fascina por llevar a cabo la labor, el trabajo encomendado por su Padre. No está forzado o no es para quedar bien. Eso es algo que a mí me lleva a querer imitarlo en medio del ministerio, o cuando comparto, o cuando tengo esa oportunidad de hablarle a otros acerca de Jesucristo. No es para quedar bien con nadie, sino porque nos deleitamos en servir a nuestro Dios. Su prioridad es hacer la voluntad del Padre antes incluso que su necesidad física. Ocupémonos primeramente de lo importante, y porque de lo demás, eso puede esperar. Y esto es, por ejemplo, después vas a tener tiempo, puedes tener descanso, disciplinas. Debemos ocuparnos primeramente de estos tiempos de poder crecer, de alimentar nuestra alma, de llevar a la práctica, de poder compartir con otros, de seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso no quiere decir que nuestras necesidades no sean importantes, sino que Jesús nos da la enseñanza de que Él se había sentado porque estaba cansado después de 2 días y medio que había caminado, pero también estaba sediento. Pero al ver esta necesidad de la mujer en el alma y de el poder compartir que
eso no era lo importante, sino que su alma debía de ser saciada para que todo lo demás fuera completo. Eso es lo que nosotros debemos ocuparnos o tenerlo como prioridad. Amor por el alma de las personas. Esto les sirve de alimento, compartir y lo que esperaba aún para los del pueblo de Sicar. Así es que, ¿qué es lo que ama Jesús? Esto, el alma de las personas. Esto lo tiene como alimento, este poder compartir con esta mujer, y todavía lo que vendría más adelante de los muchos que iban a convertirse o que iban a rendir su vida a Jesucristo, a creer en Él, a creer en Él. ¿Cuál es nuestro alimento, nuestro aliento? Lo que me motiva a cada día, que incluso a veces puedo olvidar estas necesidades físicas, pues esto está a este alimento espiritual, este gozo de ver a otros que creen, que se maravillan de lo que Jesús hace en nuestras vidas, nos sirve como alimentos. Jesús anhela el que muchos se arrepientan y le conozcan. Esta es nuestro anhelo también. Dice, Jesús ama hacer la voluntad de Dios y tenía algo para finalizar, tenía un propósito y una finalidad, y era que esto se consumara. Esto era el ir a la cruz en tu lugar y en el mío, tomar ese lugar y de esa manera tener la reconciliación nosotros para con Dios. Era necesario, pero él estaba haciendo la voluntad del Padre de ir y compartir acerca del reino de Dios, y asimismo el poder llevar a cabo el consumado es. Y esta encomienda pues lo iba a tener más adelante, lo vamos a ver con más profundidad, y es dar este regalo, que confíen en él. Primera de Timoteo 2:4. Si ese es en tu tiempo en el que puedas tú pasar con Dios, dale una leidita. Y es que ¿a qué le ponemos interés y con qué estamos comprometidos? Jesús estaba comprometido con el compartir acerca de esta salvación, de lo que Dios estaba ofreciendo y de lo que después, a través de creer y confiar en Jesucristo, esto era posible tener una vida que no es solamente aquí y en el ahora, sino que era una vida que es una vida eterna, y es una vida en la que nosotros nos vamos a estar deleitando día, noche, por siempre y para siempre delante de nuestro Dios. Así es que eso tiene que ver, ¿no? ¿En qué estamos comprometidos? ¿Cómo estamos comprometidos en nuestro trabajo, reputación, figura? ¿Qué es realmente a lo que le estoy poniendo interés? Y no digo con esto que no tengamos esa disciplina de estar llevando a cabo las cosas en las que estamos nosotros trabajando o haciendo, sino que de la misma manera lo eterno es lo que va a perdurar a final de cuentas. Dice, la urgente necesidad de compartir y de cosechar, recoger el fruto que Jesús produce. Hay una urgente necesidad de poder estar cosechando. Hoy hablaba con una de las chicas que está conmigo en el ministerio, y hablábamos sobre eso. Hay muchas personas que Dios ha dispuesto el corazón para que podamos compartirlo, para que podamos seguir caminando en este crecimiento, y a veces nos estancamos o queremos que a fuerza sea o nuestra tía o la mamá o el papá o los hijos, porque les amamos, porque es de nuestra familia, y tal vez acá tenemos otras personas que ni siquiera nos han costado trabajo a nosotros. No digo que los otros nos cuesten, porque finalmente es el tiempo de Dios, pero que a lo mejor hemos invertido tiempo. Pero Jesús dice, es urgente que puedan ver, despierten a todos los que ya están listos para esta cosecha, para seguir creciendo en esta maravillosa aventura de la fe. Así es que yo te digo, ponles tiempo o dedícales tiempo a aquellos que tú veas que
tienen interés de crecimiento, y a los que no, ora por ellos y deja que el tiempo de Dios se haga en sus vidas, y que tal vez nosotros no lo vamos a cosechar, sino que tal vez se sembró ahí la palabra de Dios y es la voluntad de nuestro Padre, y alguien más va a hacer esta cosecha. Ese trabajo que empezó, alguien más lo va a cosechar. Así es que Jesús busca la gloria y la exaltación de su Padre. Versículo 38, lo que Dios había hecho por medio de otros. Por eso es que habla, dice, yo les estoy enviando a cosechar algo que a ustedes no les costó para nada. Y dice, cambia tu enfoque, tu prioridad y tu motivación. Jesús impacta cada área de nuestra vida ante tal sorpresa de ver. Cuando tenemos un encuentro, cambia nuestra vida y cambia todas las áreas, y nuestra vida es transformada. La mujer dejó su cántaro, no es que lo olvidara, sino que ella se había ido por agua porque tenía esta necesidad, y luego había sido saciada espiritualmente, y esto es lo que había dejado atrás, y ella quería ir y compartir la motivación, compartir lo que ahora era para ella una verdad. Cambia, pon lo importante y urgente como prioridad. Tu alma, deja para después lo no indispensable. Esto puede esperar: quehaceres de casa, físico, nuestro ejercicio, la belleza, y no vuelvo a repetir, no que no lo hagas, sino que eso puede esperar, y que si le ponemos la prioridad, lo demás va a empezar a encajar. Entonces dice, no comunicar para condenar, sino para mostrar el amor y la aceptación que hay en Cristo Jesús. No es lo que no es lo que dices, sino cómo lo vives, lo que atrae a las demás personas. Dice, que sea evidente el cambio, que solo Jesús es el centro y es el que ha hecho esta transformación. Cambia tu fatiga por el amor en compartir la salvación a otros, en grupo de conexión, en un camión, en el trabajo, con familia, amigos, etcétera. El escenario que Dios permita para que esto suceda. Es tiempo de trabajar en lo que ya se sembró. Jesús prepara y alienta y aviva nuestros corazones. Quien ya conoce de Jesús, ha oído ahora muéstraselo. Ya lo escucharon, ya lo saben, ahora sigue con ese trabajo. Ama, que puedas mostrar el cómo amar, el cómo perdonar, la tolerancia, la aceptación, y no al pecado, sino la aceptación que hay en Cristo Jesús, que aun siendo pecadores, Él nos amó y Él se entregó para nuestro beneficio. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hacer todo lo que le agrada, glorifica y exalta a Dios y no a mí. Quítate del foco, ya hemos hecho eso también. Y por último, y para terminar, dice, cambia, comunicamos y anunciamos al Salvador del mundo, no solo de mí o de algunos de nosotros, sino que sabemos que ahora que sabemos que Él tiene aceptación por todo aquel que le reconoce, hablemos para todos acerca del Salvador del mundo. Pero tú y yo tenemos una encomienda. Hay que darle a conocer. No los ahuyentemos, sino que por cómo vivimos, sino que le hablemos de acuerdo también a cómo estamos, que nuestra vida pueda ser una evidencia de lo que solamente este Salvador ha quitado y ha hecho de antes y después. Aplica, comparte conmigo, mándame un mensajito, mándame de verdad, ahí anótame, por favor. Comparte conmigo 1 o 2 personas a las cuales les has estado comunicando de Jesús, o cómo puedes comenzar un ejemplo, servirles, perdonarlos. Comienza con una oración para que Dios te diga a quiénes son, o te permita ver quiénes son esas personas a las cuales Él está poniendo y está llevando para que tú sigas teniendo este crecimiento junto con ellos, o el compartirles de nuestro Salvador. Y otra cosa que podemos aplicar, dice que no
tener a lo mejor que no teníamos antes en prioridad y que esta semana estoy comenzando a poner y a meditar realmente en lo que es prioritario. Tal vez el orar, el levantarme temprano para adorar, en mi alimentación espiritual, pláticas que apunten a lo eterno, diferencia de lo temporal. Platícame hacia dónde te está llevando el realmente poner énfasis en qué son tus prioridades y qué no. Así es que los dejo con esto, que podamos tener esta prioridad en nuestras vidas de lo que verdaderamente es eterno, de lo que no pasa, de lo que no es temporal, sino de aquello que hace una huella en nuestras vidas, de aquello que podemos ver un antes y un después de quienes éramos y de cómo vamos creciendo de gloria en gloria, y nada de lo que aquí pasemos y nada de lo que aquí tengamos se compara con el día que estemos delante de nuestro Señor. Me dio un gusto poder estar con ustedes y nos vemos para la próxima. Chao.